Quizás alguna vez hayas escuchado la anécdota de que, cuando a Einstein le preguntaron si creía en Dios, él contestaba de manera categórica que solo creía en el Dios de Spinoza. Pero, ¿te has preguntado a qué se refería? Hoy nos adentraremos en un fascinante viaje a través de las mentes brillantes de estos dos gigantes intelectuales históricos, Albert Einstein y Baruch Spinoza. Imaginen la Europa del siglo XVII, una época en la que las ideas revolucionarias burbujeaban en la atmósfera intelectual. En este escenario surge Baruch Spinoza, un pensador audaz y desafiante. Nos sumergiremos en su obra maestra, La Ética, para desentrañar su visión única de la divinidad. Un Dios que se entrelaza con la misma esencia de la naturaleza. Pero, ¿cómo se conecta este filósofo del siglo XVII con el genio científico del siglo XX, Albert Einstein? Prepárense para descubrir la intrigante relación entre el Dios de Spinoza y la perspectiva cósmica del propio Einstein. ¿Será que la ciencia y la espiritualidad pueden converger en una danza armoniosa? Vamos a intentar descubrirlo en este video. Te saluda el pontífice y damos inicio. En el bullicioso escenario intelectual del siglo XVII surge la figura revolucionaria de Baruch Spinoza, un filósofo que desafió las convenciones de su tiempo con una valentía admirable. Nacido en Ámsterdam en 1632, Spinoza vivió en una época de tensiones religiosas y políticas, y su pensamiento reflejó la búsqueda de la verdad y la libertad. Spinoza se sumerge en la escena filosófica con su obra cumbre, La Ética, una epopeya intelectual que redefine la relación entre Dios, la naturaleza y el hombre. En este magistral tratado, Spinoza propone una visión panteísta única, donde Dios y la naturaleza son una misma entidad, desprovista de las características antropomórficas tradicionales. Su enfoque racionalista y su rechazo de la concepción antropocéntrica del universo influyeron profundamente en la filosofía posterior. Spinoza desafía las normas establecidas, al proclamar que la libertad y la comprensión profunda van de la mano, estableciendo así las bases para una ética centrada en la razón y la libertad individual. Este pensador audaz y visionario nos invita a explorar su universo intelectual, marcando el comienzo de nuestro viaje para comprender la deidad que él propuso en La Ética. Adentrémonos en la filosofía inigualable de Baruch Spinoza, centrada en su obra magna, La Ética. En este fascinante viaje intelectual, descubrimos la visión única de Spinoza sobre la deidad, un concepto que redefine radicalmente nuestra comprensión tradicional de Dios. Para Spinoza, Dios no es una entidad separada y antropomórfica, sino más bien una realidad infinita e impersonal que se manifiesta a través de la naturaleza y sus leyes. La ética se convierte en nuestro mapa para explorar este paisaje conceptual, donde Spinoza postula que la realidad última es una sustancia única, con infinitos atributos, y nosotros, como individuos, somos modos finitos de esa sustancia. Esta perspectiva panteísta sugiere una conexión íntima entre Dios, la naturaleza y cada ser humano, eliminando las barreras convencionales entre lo divino y lo terrenal. En su obra, Spinoza aboga por una vida ética basada en la razón y la comprensión profunda de la naturaleza, proponiendo que, al comprender las leyes naturales, nos acercamos a la verdadera libertad. Así, la ética de Spinoza nos invita a contemplar un Dios que trasciende las limitaciones antropocéntricas y nos desafía a repensar nuestra relación con el universo. Este viaje filosófico nos llevará a la esencia misma de la deidad spinoziana, donde la divinidad se entrelaza con la esencia misma de la existencia.
continuamos explorando la visión de Dios según Albert Einstein, un genio científico que, paradójicamente, compartió similitudes filosóficas con el pensador del siglo XVII, Baruch Spinoza. Einstein, reconocido por sus contribuciones revolucionarias a la física, también dejó huellas en el ámbito filosófico al revelar su propia concepción de lo divino. En palabras de Einstein, su idea de Dios se alejaba de las nociones antropomórficas convencionales. Más bien, describía un Dios ligado a la armonía y el orden cósmico, una fuerza subyacente que se manifestaba en las leyes naturales del universo. Recordemos su frase: Dios no juega a los dados, enfatizando esa noción de orden y no dejar nada al azar. La famosa expresión "el Dios de Spinoza", utilizada por Einstein, refleja su admiración por la visión panteísta de Spinoza y cómo ambos compartían la idea de un Dios que se revela a través de la naturaleza y sus leyes inmutables. Einstein, aunque no adhería a una religión convencional, reconocía la profundidad espiritual en la comprensión científica del cosmos. Esta conexión entre ciencia y espiritualidad destaca la capacidad de ambos pensadores para trascender las barreras disciplinarias, sugiriendo que la búsqueda de la verdad puede conducir a una apreciación más profunda de lo divino. Así, nos sumergimos en las reflexiones de Einstein sobre Dios, iluminando cómo su visión converge con la de Spinoza y cómo ambos desafiaron las percepciones tradicionales de lo divino. En esta travesía, desentrañamos la fascinante conexión entre Baruch Spinoza y Albert Einstein, dos mentes maestras que, a pesar de las diferencias temporales, comparten una afinidad sorprendente en sus concepciones de la divinidad. La convergencia entre el Dios de Spinoza y la visión cósmica de Einstein es reveladora, destacando cómo las ideas del filósofo del siglo XVII resonaron en la mente del genio científico del siglo XX. Ambos pensadores concibieron a Dios como una realidad intrínseca al universo, enlazada con las leyes fundamentales que rigen la existencia. Spinoza, con su enfoque panteísta, y Einstein, con su percepción de un Dios subyacente en el orden cósmico, abrazaron una conexión íntima entre lo divino y la naturaleza. La influencia de Spinoza en Einstein se manifiesta en la admiración que este último expresó hacia la visión del filósofo, reconociéndola como una fuente de inspiración para su propia cosmovisión. Esta conexión trascendental resalta la capacidad de la filosofía y la ciencia para converger en la búsqueda de comprensión. A medida que exploramos la intersección entre el pensamiento de Spinoza y Einstein, descubrimos cómo ambos desafiaron las convenciones, fusionando las fronteras entre disciplinas y proponiendo una visión unificada de la divinidad arraigada en la majestuosidad del universo. En este punto culminante de nuestro viaje, contemplamos cómo estas mentes excepcionales compartieron un entendimiento profundo de la naturaleza de Dios y su reflejo en el tejido mismo de la realidad. En nuestra exploración, nos adentramos ahora en el terreno de las críticas y controversias que rodean las visiones de estos dos pensadores visionarios. Tanto Spinoza como Einstein enfrentaron críticas significativas en sus respectivos contextos históricos y culturales. Spinoza, en su época, desafió las normas religiosas establecidas y fue excomulgado de su comunidad judía. Su obra ética fue considerada herética por muchos, ya que proponía una visión de Dios que cuestionaba las doctrinas tradicionales. A pesar de estas críticas, su legado filosófico perdura y ha sido revisado con mayor aprecio con el tiempo. Por otro lado, Einstein, a pesar de su genialidad científica, también enfrentó resistencia a sus ideas, especialmente en lo que respecta a su visión de Dios.
Su postura de un Dios no personal y su rechazo de una deidad intervencionista chocaron con concepciones más convencionales. Algunos sectores religiosos encontraron sus opiniones perturbadoras y algunos científicos también expresaron su desacuerdo. Estas figuras históricas desafiaron la ortodoxia de su tiempo y cómo sus ideas, aunque revolucionarias, no estuvieron exentas de críticas. Al explorar estas controversias, logramos una comprensión más profunda de la valentía intelectual de Spinoza y Einstein, y cómo sus ideas continuaron desafiando y enriqueciendo el discurso filosófico y científico a lo largo de la historia, y que, aún hoy en día, siguen generando debate. En nuestra travesía por las mentes de Spinoza y Einstein, hemos desvelado una conexión asombrosa entre el Dios de Spinoza y la visión cósmica de Einstein. Estos pensadores, separados por siglos, convergen en su percepción de un Dios íntimamente entrelazado con la naturaleza y el orden del universo. La síntesis entre ciencia y filosofía revela un entendimiento profundo de la divinidad. Al desafiar las críticas y trascender las convenciones, Spinoza y Einstein nos inspiran a explorar la intersección entre la razón y la espiritualidad. En conclusión, contemplamos cómo sus ideas siguen siendo faros luminosos que guían nuestra comprensión del cosmos y la existencia. Ojalá el video te haya resultado interesante. De ser así, te agradeceré mucho que te suscribas a mi canal para continuar elaborando contenido similar. Te ha hablado el Pontífice. Muchas gracias y hasta luego.